Buenas, bienvenidos a la quinta clase de biología. Soy la profesora Mariana Urbano y les dejo mi correo marianaurbano-89 @hotmail.com para consultas. Vamos a empezar esta clase hablando de lo que es la nutrición. Sabemos que la nutrición es uno de los procesos vitales, ¿sí? Funciones vitales de todo organismo. Nutrirse para poder desarrollarse, crecer y a su vez cumplir con las otras funciones vitales, reproducirse, por ejemplo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de nutrición? A la incorporación de nutrientes a través de la alimentación, de alimentarse, ¿sí? De consumir alimentos, los cuales van a ser digeridos o, mejor dicho, transformados en sustancias más sencillas para ser absorbidas, para poder ser absorbidas, es decir, hasta llegar a las células y que puedan utilizarse y así obtenerse, por ejemplo, energía. La nutrición se lleva a cabo entonces gracias a la acción coordinada de varios sistemas o aparatos: el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. Vamos a ver cada uno de ellos. Hoy vamos a tratar principalmente digestivo y respiratorio. La clase que viene es circulatorio y excretor. ¿Qué permiten la acción coordinada de estos sistemas en nuestro organismo? Incorporar nutrientes que van a proporcionar a la larga materia y energía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar todas las actividades diarias y con ello las funciones vitales y mantenernos vivos. Por ejemplo, el excretor se va a encargar de productos, eliminar desechos que pueden llegar a ser, son productos obtenidos del metabolismo, básicamente, del metabolismo de esos nutrientes que consumimos. Van a quedar desechos que van a ser, por ejemplo, la urea. La urea es desechada, es un producto que en gran cantidad en nuestro organismo es tóxico, entonces debe ser eliminado. Y es eliminado a través del sistema excretor, el sistema urinario. Bien, y así cada célula entonces de nuestro cuerpo va a recibir materia y energía gracias a la acción coordinada de estos sistemas: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Y lo vamos a ver hoy. Bien, continuamos. A ver, definimos entonces sistema digestivo. ¿Qué es el sistema digestivo? Es un conjunto de órganos, como todos los sistemas, que tienen muchos órganos. Dijimos que de los tejidos obtenemos órganos y el conjunto de órganos van a formar sistemas. En este caso vamos a hablar del sistema digestivo, encargado de principalmente transformar los alimentos que ingerimos en sustancias más sencillas, es decir, nutrientes que van a poder ser absorbidos, van a transportarse a través de la sangre y que van a llegar hacia las células, hacia todas las células de nuestro cuerpo para poder metabolizarse, para realizar el metabolismo. ¿Qué era el metabolismo? El conjunto de reacciones catabólicas y anabólicas que ocurrían dentro de la célula, ¿sí? Para obtener energía en el gran objetivo, ¿no? Sabemos que también se obtienen otras moléculas. Bien, como agua, por ejemplo. Sistema digestivo. El aparato digestivo, entonces, o sistema, algunos le dicen, es una estructura tubular, se lo considera como un tubo, y comienza desde los órganos que componen son la boca y finaliza en el ano. La boca y en el ano. Bien, pasando por faringe, cavidad bucal, vamos a continuar por la faringe, luego estómago, luego intestino delgado, que se va a componer por duodeno, yeyuno e ileón. Esas tres estructuras componen el intestino delgado. Y luego vamos a finalizar con el intestino grueso y el recto. El intestino grueso también tiene sus diferentes partes, que las vamos a ver luego. ¿Cuál es la finalidad de este aparato digestivo? La digestión y finalmente la absorción de alimentos, de nutrientes, que van a ser sustancias simples, sencillas, que el organismo necesita y las va a adquirir a través del metabolismo. En cada célula, entonces, cuando vamos a obtener nutrientes, esas sustancias sencillas, transformadas por la digestión, realizada por el sistema digestivo, básicamente,
vamos a obtener entonces nutrientes que van a ser metabolizados en cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. Muy bien. Vamos a ver entonces, a repetir nuevamente la estructura, la organización de este sistema digestivo, y vemos que está la boca, el esófago, faringe, ¿sí? La faringe estaría por aquí, esófago, estómago. El estómago se va a conectar con la segunda parte del intestino delgado, que sería el duodeno. Ahí es donde inicia, donde ocurre la digestión, ¿sí? Y luego, donde se van a volcar en la segunda parte del duodeno, que sería la segunda porción del duodeno, sería una de las estructuras que forman parte del intestino delgado, es donde ocurre, donde se vuelcan todas los jugos, por ejemplo, jugo gástrico del estómago, el jugo pancreático del páncreas, ¿sí? La bilis del hígado. Todos esos jugos que contienen enzimas necesarias para la digestión van a volcarse en la segunda porción del intestino delgado. Ahí es donde va a ocurrir la digestión. Y ahí vamos a continuar el proceso hacia las siguientes porciones del intestino delgado, finalizando luego hasta llegar al intestino grueso, que es donde tenemos ascendente, transversal y descendente, colon descendente, y el recto, en donde se deposita la materia fecal, uno de los desechos del sistema digestivo, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos, ya nombrando algunas estructuras que forman parte, que trabajan coordinadamente con el sistema digestivo, por ejemplo, la vesícula biliar con el hígado, que no forma parte el hígado no forma parte del sistema digestivo, pero es una estructura anexa, ¿sí? Que trabaja en coordinación. Recién les dije que se vuelcan en la segunda porción del duodeno, acá lo muestra, ¿sí? Muy bien, que está conectado con el estómago y con el hígado que está acá y el páncreas que está debajo, por detrás. Se van a volcar en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Los jugos, por ejemplo, la bilis, y en la vesícula biliar, que está muy cerca del hígado, que forma parte del hígado, ¿sí? Es una estructura anexa al hígado, es donde se acumula la bilis, que se va a utilizar luego, como vemos acá, en el duodeno, ¿sí? Todos los jugos se van a volcar entonces en el duodeno para facilitar lo que es la digestión de los alimentos. Bien, acá todo lo que está acá les dije, ya hablé del colon transverso, ascendente, ¿sí? Bueno, todo eso ya lo hablamos. Los alimentos poseen nutrientes que son necesarios para formar nuevos tejidos. Es decir, que para que nosotros podamos reestructurar, reparar tejidos, reparar daños que ocurran en nuestro cuerpo, en nuestras células, y obtener energía, debemos alimentarnos. Es una de las funciones vitales, la alimentación, la nutrición. ¿Cuáles son las funciones del sistema digestivo? Ingestión, secreción, mezclado y propulsión de los alimentos. Se va a mezclar con la saliva y propulsión, movimiento de propulsión, son movimientos que producen de contracción, relajación por sí solos los músculos de los órganos propios, ¿sí? Por ejemplo, el estómago por sí solo genera movimientos de propulsión, movimientos en donde el bolo alimenticio se va a mover, ¿sí? El bolo alimenticio, ahora vamos a ver qué es más adelante. Y digestión mecánica y química, vamos a observar que ocurre una digestión mecánica en la boca, donde los dientes van a comenzar una digestión que es mecánica. Gracias al movimiento de los dientes vamos a triturar y mezclar, producir un mezclado con la saliva que tiene enzimas que son productos la saliva es producto de las glándulas que se encuentran en la boca, ¿sí? Que generan la saliva, y la saliva tiene varios tipos de enzimas que van a comenzar una digestión muy rápida, pero muy por arriba, a su vez, en la boca. A nivel boca vamos a tener entonces una digestión ayudada por la digestión mecánica, ¿sí? Vamos entonces luego a tener una digestión química,
donde va a ser por medio de enzimas más hacia adentro del tubo digestivo, más específicamente en el estómago y en otras estructuras más descendentes. Bueno, absorción y defecación. Absorción, vamos a ver ahora a qué se refiere. La digestión comprende entonces dos tipos de acciones, como les dije recién, la mecánica y la química. Las mecánicas entonces son las acciones de la trituración de alimentos, ¿sí? El desplazamiento por el aparato digestivo. Primero se forma el bolo alimenticio y luego va a descender hacia el esófago y va a ser volcado hacia dentro del estómago, ¿sí? En donde va a comenzar la digestión química por medio del ácido clorhídrico que se encuentra, o el jugo gástrico. El ácido clorhídrico es parte del jugo gástrico que se encuentra dentro del estómago, que tiene otras enzimas y van a empezar la degradación del alimento. Transformar entonces moléculas alimenticias complejas en otras más sencillas. Eso es lo que hace la acción química. ¿Por medio de qué? De la hidrólisis, que causan las enzimas que tienen los jugos digestivos. Así se le dice. Bien, ¿cómo es el esquema entonces? Lo que nos tenemos que dar la idea es que una vez que tenemos el alimento, se obtienen los macronutrientes, ¿sí? Se va a empezar el alimento, por ejemplo, es el pan. Comenzamos la digestión mecánica, se va a formar el macronutriente, vamos a obtener macronutrientes, es decir, por ejemplo, proteínas, lípidos, hasta llegar a ese nivel, que son estructuras más sencillas, y a su vez luego vamos a tratar de obtener micronutrientes, es decir, los componentes de esas macromoléculas. En el caso de, por ejemplo, la proteína serían los aminoácidos. Y bueno, la digestión consta de primero la asimilación, luego la absorción, y luego esos productos van a ser transportados mediante la sangre hacia los órganos, tejidos, y luego finalmente en las células va a organizarse, dentro de la célula va a surgir el metabolismo de esos nutrientes o micronutrientes y se va a obtener energía, que es el objetivo principal de todo esto. Muy bien, entonces acá vamos a seguir el paso del alimento una vez que ingresa a la boca. Vamos a ver que acá va a comenzar entonces en la boca. Una vez que nos alimentamos de la manzana, en este ejemplo, vamos a ver que se va a formar un bolo alimenticio. Vamos a mezclarlo con la saliva que vamos a tener acá adentro. El alimento va a seguir su rumbo hacia el esófago, va a descender hacia el estómago. En el estómago se va a formar una estructura llamada, es más pequeña que el bolo alimenticio. ¿Que el bolo alimenticio cuál sería? Sería el alimento mezclado mecánicamente con la saliva, gracias a la acción de los dientes y de la boca, una acción mecánica, ¿sí? Una digestión mecánica, es mezclado con la saliva y se forma un bolo alimenticio que va a circular hacia el esófago, hasta llegar al estómago. En el estómago, el bolo alimenticio va a mezclarse con el jugo gástrico y va a disminuir su tamaño hasta llegar a una estructura llamada quimo. Acá tienen. Y se forma en el estómago, ¿sí? Se mezcla con el jugo gástrico y se forma el quimo. Luego el quimo, al descender, va a descender hacia el duodeno, la segunda parte del intestino delgado. Dijimos que ahí en el duodeno se vuelcan todo el resto de los jugos digestivos, por ejemplo el jugo pancreático, la bilis del hígado, el jugo pancreático, el jugo digestivo del jugo gástrico que viene del estómago, y luego todo eso se volcaría dentro del duodeno, la segunda porción del intestino delgado. Una vez que llegamos al intestino delgado, en el duodeno, seguirá descendiendo, y dentro de ese, acá yo le señalo como 4, ¿sí? El quimo pasaría a transformarse en otra estructura, ¿sí? Más sencilla, llamada quilo, en el intestino delgado, que ya sería cuando estaría mezclado con los otros jugos digestivos. Estamos hablando ya pasamos del duodeno, entonces estaríamos por el yeyuno o ileón, ¿sí? También podría ser,
ahí es donde entonces tendríamos el quilo. Los nutrientes del kilo estarían dentro de los nutrientes, dentro del kilo, ¿sí? Entonces, el kilo, hay que tener bien en claro que el kilo es la estructura donde están los nutrientes, bien sencillitos, y mezclados con todos los jugos digestivos que componen al sistema digestivo. Es decir, el jugo pancreático, a la bilis y el jugo gástrico. Ese sería el kilo. Más chiquito que el quimo. El quimo, dijimos que estaba en el estómago, se forma en el estómago. Y ahí es una estructura más grande que el kilo. El quimo es más grande que el kilo. Y es donde entonces tendríamos en el quimo solamente jugo gástrico. En cambio en el kilo tendríamos los otros, ya mezclas de otros tipos de jugo digestivo. Es decir, todos. Muy bien. A nivel intestinal, como vemos acá, esto es muy bueno, una buena imagen de lo que quiero que vean. En el intestino, dentro del intestino, hay unas microvellosidades, ¿sí? Acá se ven perfectamente, que son como pelitos. Estos serían como pelitos, ¿sí? Dentro de esas microvellosidades, obviamente que hay capilares. Ahora vamos a ver qué son los capilares. Las capilares son vamos a verlo luego en sistema circulatorio, pero el capilar es el que permite, el que oxigena, es una estructura que deriva de las arterias, ¿sí? Arteriolas, arterias, arteriolas y capilares. Estructuras más pequeñas posibles que rodean a las células y las nutren, tanto de nutrientes como de oxígeno. Oxigenan. ¿Por qué? Porque por esos capilares circula la sangre, la cual transporta los nutrientes de nuestra alimentación, que derivan de acá, hasta llegar a todas nuestras células. Cada célula entonces está rodeada de capilares. Acá vemos los capilares. ¿Sí? Y dentro de las microvellosidades es donde ocurre la absorción. Es decir, que los nutrientes pasarían al torrente sanguíneo. Los nutrientes que van a ser absorbidos, esas estructuras más pequeñas, van a pasar a la circulación sanguínea, a la sangre, y van a continuar su viaje por la vía sanguínea, ¿sí? Por la sangre, hasta llegar a todas las células de nuestro cuerpo, a nutrir todo nuestro cuerpo, en donde todas las células de nuestro cuerpo realizarían el metabolismo. Y así se obtendría energía, que es el objetivo principal. Bueno, acá abajo les señala en el recto que se forman las heces, ¿sí? Materia fecal. En el intestino siempre grueso. Bueno, hay que diferenciar 3 procesos que ocurren en la digestión y que forman parte de él, que sería la ingestión. La ingestión es el proceso por el cual el alimento es ingerido, ¿sí? Es el ingreso del alimento a la boca. Comienza la digestión mecánica. La ingestión, entonces, es el ingreso del alimento a la boca, simplemente. Digestión es el proceso posterior, la ingestión posterior a la ingestión, pero anterior a la absorción. Es decir, que todo el proceso que ocurre desde la formación del bolo alimenticio hasta llegar al kilo, que va a estar dentro del intestino delgado, dentro de el kilo es el que va a poder ingresar a las microvellosidades, ¿sí? Es la estructura más pequeña que puede ser absorbida. Dentro del kilo están las estructuras más pequeñas. Pero entonces la absorción, hasta antes de la absorción, todo lo que el proceso que ocurre antes de la absorción va a llamarse entonces digestión. Acuérdense que tenemos digestión mecánica y digestión química. Absorción entonces es el pasaje de los nutrientes ya a la vía sanguínea, ¿sí? Para luego llegar a las células. Bien, es decir, que los nutrientes van a pasar desde las microvellosidades, que son el tejido interno, dentro del intestino delgado, ¿sí? Esas son las microvellosidades, la mucosa que forma parte del intestino delgado. ¿Por qué? Eso no se los dije. ¿Por qué el intestino delgado tiene microvellosidades? Porque alarga la superficie de absorción. Es muy importante, mientras más superficie, no es lo mismo tener 2 centímetros o una absorción, una mucosa simple,
que tener microvellosidades en donde alarga la absorción. Tenemos mayor superficie de contacto con los nutrientes que estén alrededor. Entonces hay mayor posibilidades de que los nutrientes sean absorbidos y pasen al torrente sanguíneo, es decir, hacia los capilares, y así seguir su viaje o su recorrido a través de ser transportados por la sangre. Bueno, y el último proceso es el de egestión, obviamente que es aquel proceso en el cual aquellos nutrientes que no fueron no fueron absorbidos, van a ser desechados. O alimentos también. Bien. Alimento. Bueno, acá es un breve esquema de ingestión, digestión, absorción, egestión. Son los 4 procesos de que acabamos de hablar recién. Acá hablamos de alimento ingerido, se digieren por digestión mecánica, tenemos moléculas que ingresan al cuerpo, estas son absorbidas, ven, acá absorbidas son las amarillitas, y las que no van a ser absorbidas, las que están en verdes, que serían los nutrientes que no van a ser absorbidos, van a ser liberados, es decir, liberados por egestión. Y van a formar parte de los desechos de la materia fecal. Bien, una vez que los nutrientes fueron absorbidos, llegarán a las células transportados por la sangre, eso los dije anteriormente, y en donde en cada célula se van a oxidar por la presencia del oxígeno, que vamos a ver luego que va a venir en parte del sistema respiratorio, ¿sí? Va a ingresar el oxígeno mediante la respiración, gracias al sistema respiratorio. Todos los sistemas entonces están relacionadísimos. Dijimos que la sangre es la que transporta tanto el oxígeno como los alimentos, los nutrientes que fueron absorbidos. Es decir, que ya pasaron la mucosa interna del intestino delgado. Entonces, es muy importante la sangre, que forma parte del sistema circulatorio. Luego lo vamos a ver. Entonces, ahí vemos una relación entre sistema circulatorio, respiratorio, digestivo y excreción también, porque todos aquellos nutrientes que estén en la sangre, que fueron volcados a la sangre y que a su vez no fueron utilizados por las células, van a tener que ser desechados, excretados del organismo, como la urea, eliminada por la orina, ¿sí? Mediante el sistema excretor, el sistema urinario. Entonces ahí vemos una relación entre todos los sistemas. Vamos a ver acá entonces, estos son capilares, ¿sí? La sangre circularía dentro de ellas. El oxígeno, esto es un capilar oxigenado, por eso generalmente el oxigenado viene en rojo y lo no oxigenado o desoxigenado, es decir, aquellos capilares que estén desoxigenados, o sea, que tengan más proporción de dióxido de carbono que de oxígeno, se los va a colorear siempre en azul. En este caso, bueno, está medio azulado o violeta. Bueno, vemos que entonces este es un capilar oxigenado. Sangre, estos son los glóbulos rojos. Células, ¿no? Todo es célula en nuestros cuerpos. Capilares, sangre oxigenada. Esto es una célula. Les dije que las células cada célula en nuestro cuerpo está rodeada por capilares. Capilares que llevan oxígeno y nutrientes y capilares que llevan desechos y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, entonces, es uno de los desechos. Dijimos que cuando oxidamos nutrientes, el metabolismo ocurría dentro de las células de nuestro cuerpo, ocurrían reacciones de catabólisis o anabolismo, de destrucción. En este caso se destruirían los nutrientes, por ejemplo, hasta llegar a aminoácidos, y de aminoácidos romperíamos el aminoácidos aún más hasta obtener energía, ATP, adenosintrifosfato, y luego uno de los productos va a ser agua también y dióxido de carbono, por ejemplo, urea en este caso, que circularía. Las proteínas generalmente son las responsables de la formación de urea, de amoníaco. La urea es amoníaco, ¿sí? En su base. Entonces, dijimos que era un desecho que no es bueno para nuestro cuerpo. Entonces va a ser liberado, va a ir hacia el torrente sanguíneo, va
va a tener una salida. Es decir, que este capilar que tiene estos productos que salen de la célula, estos son productos que salen de la célula, desechos, dióxido de carbono, ¿por dónde se va a liberar? ¿Por dónde saldría? Por el sistema respiratorio. Va a ser exhalado mediante la exhalación, ¿sí? Liberado hacia el exterior. Y el oxígeno, el dióxido de carbono. Otro desecho, por ejemplo, el agua también puede ser liberada por la respiración. Y la urea iría hacia si seguimos analizando este capilar, vamos a ver que va a tener conexión. La urea iría por este capilar y llegaría entonces hacia el sistema urinario para ser eliminado con la orina. Bueno, ¿qué son los capilares? Dijimos que provienen de las arterias, como acá lo identifiqué. Arteria, siempre la arteria va a llevar sangre oxigenada, una estructura en donde se va a transportar la sangre. En el caso de la arteria va a ser oxigenada y en las venas va a ser desoxigenada, es decir, con mayor cantidad de dióxido de carbono que de oxígeno. Y en la arteria va a haber mayor cantidad de oxígeno que de dióxido de carbono. Por eso se dice que la arteria siempre está oxigenada. De la arteria entonces vamos a ver que las células están rodeadas por capilares. Estos capilares son los que van a nutrir, porque como sabemos, por los capilares, ¿quién viaja? Los nutrientes y el oxígeno, ¿sí? El oxígeno que viene de la respiración y los nutrientes que vienen del sistema digestivo. Entonces todo va a viajar por los capilares, que van a ser sus rutas. Y van a rodear las rutas los capilares, muy finitos, delgados, tan delgados que van a facilitar el traspaso de lo que lleven ellos, por ejemplo los nutrientes o el oxígeno, el pasaje hacia las células. Entonces dentro de cada célula va a ocurrir lo que es el metabolismo de los nutrientes, por ejemplo. Y así a su vez se va a desechar, van a ir los desechos, como dijimos anteriormente, hacia los capilares desoxigenados, estos azules o violetas, como quieran. Y el rumbo va a volver hacia la vena y de la vena se va a continuar su recorrido hacia donde sea necesario. Por ejemplo, la urea, si la célula produce urea, producto del metabolismo de las proteínas, la urea circularía en este sentido, iría hasta esta vena y luego finalmente llegaría hacia el sistema urinario, liberándose por la orina. Ese sería un ejemplo. Muy bien. Entonces el recorrido de la proteína sería, me alimento, por ejemplo como carne, que tiene proteína, como carne. La carne comienza su digestión en la boca, la boca, digestión mecánica, luego continuamos hacia el esófago, se forma el bolo alimenticio, vamos hacia el estómago, en el estómago se forma la estructura llamada quimo. ¿Por qué? Porque la carne se mueve, ya el bolo alimenticio ya se mezcla con el jugo gástrico del estómago. Ahí en el estómago comienza la digestión de las proteínas, porque en el estómago comienza la digestión de las proteínas. Eso es importante, cosa que en otras moléculas no. Bien, en los hidratos de carbono, por ejemplo, la digestión comenzaría en la boca. Gracias a algunas enzimas que tenemos en la boca, también ya comienza alguna digestión química, como les dije anteriormente. Bueno, entonces la carne llegaría a formarse el bolo alimenticio llegaría al quimo, del quimo iríamos al kilo, porque ya estaríamos pasando el duodeno, estamos en el intestino delgado, tenemos el kilo, pasaría esa estructura kilo que tiene nutrientes muy sencillos, estaríamos pasando esta arteria, estaríamos en los capilares, ¿sí? Y ya estaríamos en la zona de los capilares, en donde ya, obviamente que fue absorbido, esto ya pasó la absorción, ¿sí? Porque para llegar a la sangre quiere decir que fue absorbido por las microvellosidades del intestino delgado. Entonces pasó hacia la vía sanguínea, vino hacia la arteria de otro sitio del cuerpo, de nuestro cuerpo. La arteria va a formar capilares, dijimos, y acá estarían entonces las proteínas llegando a nuestras células y ingresando a
a nuestras células, a cada una de nuestras células, produciéndose el metabolismo de la célula, por ejemplo, en este caso las proteínas, que obtuvimos de la carne. Y del producto de esas proteínas obtendríamos urea, por ejemplo, amoníaco, ¿sí? Que en nuestro caso desecharíamos, ¿sí? Y continuaría entonces la urea a este recorrido, llegando a esta vena, y continuaría hacia el sistema urinario para finalizar su recorrido en el medio externo, ¿sí? Liberándose con la orina. Entonces, ¿qué son los capilares? Conductos microscópicos, ¿sí? Que se ramifican de las arteriolas. ¿Por qué arteriolas? Porque de arterias hay una estructura más finita que se llama arteriolas y luego vienen los capilares, más finitos todavía. Y que, bueno, están rodeando los tejidos, a cada una de las células. A todas las células las rodean y es que hacen posible el intercambio de nutrientes y de gases y de desechos, como les puse ahí. Entonces, la sangre lleva los alimentos, ¿sí? Los nutrientes y el oxígeno hacia cada una de las células de nuestro cuerpo. Luego, los desechos metabólicos van a ser liberados gracias a los riñones, mediante la orina, producida por los riñones, y el dióxido de carbono liberado por el aire exhalado en los pulmones. Bien clarito, más claro, imposible. Y bueno, es un tema complicado, pero es lindo tema para entender qué es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. En este diagrama está muy lindo porque se explica, acá tenemos la microvellosidad del intestino delgado, vellosidad intestinal. Vemos que tenemos el capilar oxigenado y desoxigenado. Acá tenemos desechos. Vemos que los desechos van a ser una vez absorbidos. Acá pasó la absorción. Va a pasar a ser transportado. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares, por la sangre. Transportado por la sangre hacia otros capilares más alejados de otras partes del cuerpo, hacia otros tejidos. Y bueno, estas células que están rodeadas por capilares llegan acá, en este caso serían los nutrientes. Ocurre el metabolismo, va a liberar ese desecho del metabolismo, por ejemplo, urea, de la proteína, va a seguir transportado por la sangre, en este caso la vena, porque es desoxigenada, azul, y vamos a ingresar al riñón y se va a formar, esto es el uréter, en donde se va a formar, el riñón va a formar la orina, liberando ese desecho que en este caso sería la urea. En el sistema respiratorio vemos que lo mismo, ¿sí? Esto es un alveolo, es una célula que forma parte, ahora lo vamos a ver, del sistema respiratorio, de los tejidos que conforman los órganos del sistema respiratorio. El alveolo está dentro de los pulmones, ¿sí? Dentro de los bronquiolitos, están los alveolos. Es la estructura más pequeña, la célula más pequeña que forma parte del pulmón. Bien, tenemos entonces el alveolo, ingresa oxígeno, se utiliza el oxígeno para acá, el oxígeno oxidaba los nutrientes, ¿sí? Relacionado, y se libera un desecho, dióxido de carbono, y que va a salir, obviamente, ¿por dónde? Exhalado por el sistema respiratorio, por la respiración, exhalación, mejor dicho, al medio ambiente, por la nariz. Bien, entonces, vemos, como dijimos al comienzo, tenemos aparato digestivo relacionado con el aparato respiratorio, el sistema circulatorio en el centro, que es el que lleva hacia las células de cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, es el que transporta, ¿sí? Vehiculiza tanto los nutrientes como el oxígeno, que va a ser utilizado para la oxigenación o metabolización de cada uno de los nutrientes, indispensable. Y el aparato excretor es uno de los que utilizados para eliminar desechos. Bien, entonces podemos decir que el sistema digestivo, la función básica es incorporar nutrientes de los cuales nosotros vamos a oxidar y vamos a obtener energía. El sistema respiratorio va a incorporar el oxígeno al organismo y va a facilitar el intercambio gaseoso entre cada una de nuestras células. Acá les puse, esta es la estructura, el alveolo, ¿sí? Dentro de cada uno de estos, ahora vamos a verlo bien, pero tenemos alveolos.
en donde ocurre el intercambio gaseoso, es decir, ingresa el oxígeno y se libera dióxido de carbono. Vamos a comenzar con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos cuya principal función es llevar el oxígeno que está en la atmósfera hacia cada una de nuestras células. Dijimos que necesitamos el oxígeno, por ejemplo, para metabolizar los nutrientes. Y se elimina a través del sistema respiratorio el dióxido de carbono, que es uno de los desechos del metabolismo también, ¿sí? Tenemos que eliminarlo a través de la exhalación, por ejemplo. Muy bien. Uno de los, acá vemos, por ejemplo, tenemos nariz, laringe, tráquea, bronquios, estas son las estructuras del sistema respiratorio, bronquio, bronquiolitos, dentro de los bronquiolitos, alveolos. Vemos que esta estructura que está acá en rosado es el pulmón. Tenemos el pulmón derecho e izquierdo. Y bueno, debajo que acá no se ve, pero el diafragma. Ahora vamos a ver la función del diafragma. ¿Cómo es el recorrido del aire? Así como les mostré el recorrido del alimento, les voy a mostrar el recorrido del aire. Ingresa por la nariz, sigue por la tráquea, debajo. El celeste es el aire que es inspirado, que ingresa. El aire rojo, en la flecha roja indica el aire expirado, ¿sí? Que sale hacia el exterior. Ingresa al aire, ingresa y llega a los pulmones. Una vez que llega a los pulmones se va a encontrar, entonces, dijimos que es tráquea, bronquio, bronquiolos, bronquiolitos. Y dentro de los bronquiolitos, vamos a agrandar acá la imagen, bronquiolitos tenemos alveolos, ¿sí? Los alveolos son estructuras, células, conjunto de células que en donde ocurre el intercambio gaseoso. Ahí es donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, ingresa el oxígeno y se libera dióxido de carbono y así continúa el recorrido hacia afuera, hacia el exterior, siendo expirado. Entonces, en el alveolo, como es una célula en donde hay un intercambio, y obviamente que son células, deben estar oxigenadas, ¿sí? Y nutridas. Por eso mismo está rodeado de capilares. Vemos acá, que no sé si se ve bien, pero tenemos estructuras rojas y azules. Entonces, como toda célula, está rodeado de capilares que nutren a esas células. Bien, bueno, acá se ven bien. Quería poner esto por los bronquios. Alveolos dentro de son las estructuras más chiquitas, los alveolos. Y el diafragma, aquí se ve. El diafragma tiene una función muy importante para agrandar, para expandir el tamaño de los pulmones cuando uno inspira, ingresa el aire. Y cuando uno expira, saca el aire hacia afuera, el diafragma asciende, comprimiendo el pulmón, haciendo más chiquita la cavidad pulmonar y liberando el aire hacia afuera. Muy bien. Acá vemos un alveolo en grande, el conjunto de alveolos, los capilares que lo rodean, y un alveolo en donde está ocurriendo el intercambio gaseoso. El oxígeno está saliendo y hacia su correspondiente capilar para ser transportado hacia otras células, para oxigenar y ocurrir el metabolismo, bla, 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 como dijimos hoy. Y se libera dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, bueno, ya sabemos que va a ser liberado por la expiración. Entonces, la respiración consta de dos procesos, la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando ingresa el aire y la expiración es cuando el aire se elimina hacia el exterior. Dijimos que entonces el diafragma, en este diagrama vamos a anotar, quiero mostrarles cómo es que funciona, cómo es que asciende o desciende el diafragma durante la inspiración o la expiración. Entonces, mientras uno está inspirando, ingresa el aire, los músculos se abren y el tórax se expande para que el aire ingrese.
Por ende, el diafragma, a su vez, se contrae, es decir, que desciende para expandir las cavidades y las paredes del pulmón. Por el contrario, cuando uno expira, cuando uno saca el aire hacia el exterior, vamos a ver que los pulmones se contraen, los músculos se relajan del tórax. El tórax sería este sector, ¿sí?, donde están los pulmones. Por eso se dice que los pulmones se encuentran en la cavidad torácica, o torácica también le dicen. Y el diafragma entonces se relaja y sube para comprimir y ayudar a la salida del aire. Sistema digestivo, entonces, acá está la relación que ya venimos haciendo hace rato. Transforma entonces algunas sustancias de la comida en nutrientes que pasan a la sangre y son aprovechadas por las células. También eliminan las sustancias que no se transforman en su interior. Es decir, que formarán parte de desechos, de los desechos. En el sistema respiratorio, el aire del ambiente llega a los pulmones, ¿sí?, en donde va a ocurrir ¿qué? El intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y se va a liberar el dióxido de carbono. A su vez, ese oxígeno se utilizará para la oxidación de los nutrientes en el sistema digestivo. Bien, el sistema circulatorio, todas las células del cuerpo van a tener contacto con la sangre, que va a tener esas sustancias que yo adquirí mediante el sistema digestivo y también el sistema respiratorio, que es el oxígeno. Y van a ser nutridas cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Gracias a quién? Al sistema circulatorio. Entonces, como resultado de esta relación entre el sistema digestivo, respiratorio y circulatorio, cada una de nuestras actividades celulares se va a poder realizar, todas las funciones vitales. Y el sistema urinario es el que se encarga de eliminar, ¿sí?, algunas sustancias que están en la sangre que no queremos que formen parte de nuestro organismo. Entonces necesitamos eliminarlas. Como por ejemplo la urea, como les dije anteriormente. Acá les dejo un breve esquemita que resume lo anterior. Ingresa alimento y agua gracias al sistema digestivo. El sistema digestivo nos va a proporcionar esos nutrientes, o sea, sustancias sencillas, que el sistema circulatorio los va a transportar por todas las células de nuestro cuerpo, hasta llegar a cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. El sistema respiratorio va a aportar el oxígeno, va a ser inspirado, y a su vez el sistema circulatorio, mediante las venas, dijimos que las venas estaban desoxigenadas, entonces el dióxido de carbono y el agua va a circular por ellas, por las venas. Entonces ese dióxido de carbono y el agua va a ser liberado por el aire exhalado. Bien, sistema circulatorio, nutrientes y oxígeno, producto que van a circular por el sistema circulatorio, van a ingresar a cada una de nuestras células y van a realizar metabolismo, liberando como productos dióxido de carbono, agua y otros desechos. Por ejemplo, urea. Esa urea y otros desechos van a formar parte de la orina, que va a ser eliminada por el sistema excretor o sistema urinario mediante la orina. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Nos vemos la próxima. Saludos.